Aguantame un ratito. Depende de mi equipo, estamos todos ahora. Mismo equipo. Genji. Genji lo que me gustaría que juegue. Aguantame un ratito, Luca. Entra Genji, sí. Vamos a mirarte. Luca, aguantame, porfa. Tomate. Sí. Ah, bueno, tranquilo, Luca. Cuídate, cuídate. Cuídate, Rey. ¿Quién? ¿Quién pidió a Albert? Flair, entra, Alfredo Flair. viene. No, Alfredo salió ya. Entra, tomate. Dale. Ah, no, Jenny no jugó todavía, ¿verdad? Jenny, vos sos lateral nomás, ¿verdad? Jenny, ¿me escuchás? Decime una cosa, vos jugás solamente lateral, aunque otra posición. Bueno, vení. Jugá de lateral. Tomate, aguantame, por fin. Sí. ¿Quién envía tomate? Avísame. Ahí, ellos envían. Ahí le dije. Dale, dale. Fue, dice. Pasen foto del resultado. Vamos. Poné la camiseta amarilla, Miguel. Ahí está. ¿Qué? ¿Quién? No. Sí. Ahí sí. ¿Por qué así con Villagula? Vámonos, perro. ¿Qué tal Fuerza, todos? Un fuerza. placer saludarles desde Huesca, Yani, en el cuando estadio subí avísame. nos encontramos ¿Qué te curo? Fernando Y si Palomo, yo subo, no subo a vos. compañía No me ganes la de espalda. Mario Alberto Kempes. Ya quiero que comience. Lindo día para ver un partido amistoso muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Ojo con este pase y ahora Tranquilo, vamos, vamos. Pues. balón de A con Lahore. Bien. Han cedido la posesión. Okazaki. No. Después le dice que los compañeros son nosotros, por favor. Trata de no llegar corriendo tan... No. Tomate. Se dieron la bocha. Tranquilo, ya recuperé. Ese doble X pensé que llegaba yo, por eso. Regalaron el balón. Va a jugar por el costado. Que le saquen alfombra roja. ¿Quién le enseñó a jugar a este chico? El monstruo. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos los perros! Para abrir la lata. Y es que seguimos con el partido 1-0. Messi. Llegado la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. McDonald. Balón de A con Lahore. Oviedo. Te tocan bien los putos. ¡Qué buen servicio! Le deja el gol. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Gol!
me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Se asoman y la declara. Juega la pelota de regreso. Han regalado la pelota. Balón de Akbon Lahor. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio para quedarse con el balón. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Filtrando bien el balón por ahí. Controla la pelota y sigue. ¡Puta! Pierde Ya la está, vamos, bola. vamos, tranquilo. No te abra, Gianni, con tu marca, Quiere tienes tirar el centro. Pase bastante peligroso. con tu jugador ese. Señoras y señores, termina el ataque. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Qué buena forma de detener este ataque. Mira, por el lateral derecho, ¿dónde está el lateral derecho, no? Llegará tranquilo el balón Mira, para po. el cancerbero. Penal. Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen Que los- perdiendo, le regalan un penal. Qué yeta. ¡Y gol! ¡Así era! Qué mal, Vemos la qué loco. repetición con la tranquilidad que separa el que le va a pegar a la pelota. Vámonos, pero fuerza. Él ya sabe que le va a pegar por el medio y también sabe que el arquero se le va a mover para cualquier lado. Messi. Quagliarella. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. El balón que sale disparado. Vamos a seguir tocando los perros. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Messi. Esa pelota ha salido al lateral. Y después de la entrada, la pelota lateral. Responde bien la defensa. Decide reventar la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Esta contra que no pudo ser recuperado el balón. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Okazaki. Sigue adelante, buena conducción. Gran trabajo defensivo. Ahí va con la pelota cruzada. Preciso el balón atrás. Muy buena tajada del arquero. La verdad, en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Se viene el tiro de esquina al área. Se va a animar. Se metió justo a tiempo. Tira también. Tira. Mano a mano con el arquero.
Pelota que se va a desviar a Vargas. Atentos que continúa el juego. La Qué pelota. mierda, qué juego de mierda. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Ha sido, Mario, un partido poco... Estoy cubriendo a mi banda. Mi medio. No, voy a meter por la derecha. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referee dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Messi. Ya pues. Va a reponer la pelota desde el costado. Con el equipo. No los dos. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tienen la bocha y se van volando. Siguen con la posesión de la pelota. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Hizo tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. No importa, vamos, ya está. Tiro de esquina al centro del área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ojo que se viene la contra. Salí, arquero, salí, Felipe. Salí. ¡Gran pelota! Ha estado gigantesco Barre sin cometer falta según el árbitro. Vámonos, pero como yo me voy a quedar solo atrás. Muy cerca. Buen cruce. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Y ahí se viene, tiene la chance. Ah. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo. Segundo. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Llueve el córner al centro del área. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, Vamos. la volea hubiera sido espectacular. Se les ha ido la posesión. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí tiene para centrar. Es buena la pelota atrás. Tapa bien. Ambicioso traslado, ojo que puede No va. terminar bien. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Ha mandado la pelota lejos de su área. Se va a terminar el partido, lo que va a comenzar con una fiesta gigantesca para uno que no esperaba salir de acá con este resultado. Ni mucho menos, ¿eh? Fíjate la gente que acompaña al equipo. No se lo puede creer. Qué manera de festejar. Para quedarse con el balón. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Tengo que salir a presionar y así nada. Se asoma y la ve clara. Ojo con esta, viene. Qué gran entrada, pero esto sigue.
Así nomás cae la pelota. Qué lindo pase de Malequín. Esa pelota es buena, cuidado. Hay manera de regalar la pelota. Cuidado que se geste un posible contraataque. Recibe compañía. Buen centro. Parecía historia de un amor de verano. Todo tan lindo y termina todo tan mal. La verdad que se quitaron la presión de una manera formidable y en velocidad hicieron lo más difícil y fallaron en lo que saben hacer, que es el gol. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Están sobrando. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Cuidado con esto y puede ser. Vamos. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, Chútala, pero amigo. la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Cualquiera más que chute. Quítalo. Se recibe el arquero del Inter. Ya lo había demostrado anteriormente. Sí. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rápida transición al ataque. Esta parece buena, ojo. No, pues pasan los mejores segundos, no. No pasan todos. Posición, una contra estupenda. Yo no sé si el arquero le dio ventaja o qué. Logró bloquear el impacto inicial, el tiro bastante complicado que tenía. Pero bueno, no lo pudo contener, dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. Se le fue el balón, así nomás. Sigue sin parar, gana terreno. Se ha cruzado. Qué loco. Un gol que servirá solo para la estadística. De poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de a ratos. Bueno, Por lo menos 4-3 tenía que terminar este partido. Ha sido estuvo bola. muy bien el jugador al definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Una jugada de un fuera de serie. Le roba la El problema es que hay un solo MCD, papu. Y puede estar en el War. Bueno, Valle, oye. No, Si no se están jugando lo hubiese mismo. cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. final del partido. Yo marqué lo que pude, boludo. No sé. Estamos. Vamos a seguir jugando. No, vamos a jugar así que el último. Vale tanto. Está jugando también ellos. Están jugando también. MCD Bu. O igual defensa, ahí está Genji. Sí. Dale, entren, pero el mismo equipo, ¿no? Fuerza. Fuerza.
¿Salió ya? No. ¿Quién jugó por la izquierda recién? Gianni. No cubrió nada Gianni. Entra Gianni, no sé, MBI. MBI entra, porque salió B. Entra Villabuela MBI. Entra Catembo. No habla mal. ¿Qué, qué tembo? Fabricio. Ay, pues. ¿Ya le escribiste, va? Y bueno, falta un central. Mm, ¿Quién envía tomate? Ahí nosotros. ¿Qué es lo que decimos? Ahí le dije avisar para enviar. ¿Contra quién jugamos? No, nosotros, River. ¿Cómo están ellos? Mandando más allá, ahí viene el grupo. River P, todos juntos. ¿Me enviaste en el grupo tomate? Sí, en el grupo, Miguel. Ah, no, ahí encontró, ahí encontró. River P eSports, ahí va. Vámonos, perro de fuerza. No, papu, pasan solamente los primeros y los dos mejores segundos. Con 6 puntos podíamos pasar como segundo, pero perdimos. Ay, con 12. Pues el primer partido perdimos al peor. No. Yo pensé. No, una copa, a ver, una copa. Amsterdam brilló Vamos, perro. todo el día con un sol maravilloso que también hoy nos acompaña en el Johan Cruyff Arena. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes, histórico parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro.
ojalá que sea entretenido. Hijo. Va a reponer la pelota desde el costado. Perdón. Quise enganchar o no sé qué carajos. Pjanic. Se ve escapar la pelota. Muy buena Bien, salida Felipe. del arquero. Una mierda está este juego, boludo. Jugadísimo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí también. Eso. Fernández. No llega. Saque de arco. Espinosa. Atento que parece buena. Okazaki. Bogatets. Quagliarella. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Bien, Flor. Bien. Fácil recuperación del balón. ¿Qué pasó? Bogatets. Quagliarella. Messi. Baptiste. Han sido pacientes, se juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Cumpliendo bien su Tiro, se acerca, mira, esa acá. jugada. Ahí, bájame. No, quédate ahí abierto. Ay, te moviste. Atrás. Fernández. Quagliarella. Se cruza bien, Bien. para tapar la pelota. Bien, bien. Va a jugar por el costado. Fernández. Sí. Bogatets. Ahí se viene, la va a tener. Vos sos central, Tembo. ¿Qué te haces? Se mete muy bien en Anda. la línea de pase para quitarlo. Central, papu, un central vos sos. Sánchez. No. No, no sé. Ahí se le fue la bocha. Mete bien la pierna. Baptiste. Ya no controla la pelota. Pjanic. Bien ahí, Juan. Ahí para Bien, Juan. quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Bien. Esa pelota que va por la banda. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. El referee que dará tiro libre. Yo. Tira fuerte segundo. Juega en corto. Con qué facilidad le sacó la pelota. Ayala. Ahí va por fuera. Déjala más. Buen centro. Ahí llegó la pelota al área, claro, casi. Hijo, lo que bien, bien que te embobó, bien que te embobó. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Agarrale al más alto, agarrale al más alto. Yo soy muy chico. Segundo palo. Sigue la pelota en el área, ¿cómo termina la Bien. jugada?
Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Pierden el balón. Fernández. Ahí se viene y lo va a tener. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Dale, dale. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Isaacson. No, qué cobró. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Ahí está. Ahí tiene la Bien, pelota Flex. y en campo contrario. Baptiste. Bien. Bien, Flex, carajo. Bien ahí la presión. Ha caído la sorpresa con este gol. No sé ni qué creer ni qué pensar. Van por delante en el marcador, han hecho un golazo y creo que nadie se imagina que esto podía terminar en triunfo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ay, Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Transporta el balón. Ahí tiene para centrar. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se ha cruzado muy bien ante el disparo. aquí en Detroit. Y va sobre el marco. Atento, puede ser esta. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Perdieron la pelota. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Él le metía el boom cuadrado. Acá llegamos a la primera parte, 1-0. No se le Bien, puede Felipe. pedir mucho más a un partido que está extremadamente parejo en la tenencia de la pelota y que los dos equipos por igual tratan de llegar al arco y generar ocasiones. Sí, estamos viendo un gran espectáculo con dos equipos que van al frente, dos equipos que se defienden. ¿Qué te sale tomate, boludo? Acá está Albert, ahí decía. Klein y Toby nada. Toby. Hincharla para Albert después si le ganamos. No, ya sé, va a hinchar la bola nomás. Hable las core, pobre. Jugué, la puta. ¿Qué hace Liam? Gracias por mirarnos. Vamos. El árbitro que nos indica que arranque el segundo tiempo del partido. El pájaro papu, vamos. Vamos a presionar ahí. Los jugadores tienen que volver a Por la presionar. ¿qué onda? Me baña yo, mi rey. Por la Abre yeta. la cancha, quiere que atacar por dentro. Vamos. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Acá a los altos, hay dos altos atrás. Hay dos altos atrás. Hay dos altos atrás. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ay, ya apreté, boludo. Buena pelota regalada. Eso, vamos a ordenarnos. Eso, llega. Okazaki. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Pero me tranquilicé. Toca mal. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Ahí va buscando el costado. Atrás estamos. Muy inteligente cambio de frente. Juegan por el carril de afuera. Preciso el balón atrás. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ya me fui. Han cedido la posesión. Tranquilo, está solo. Eso, Juan. Fernández.
Fernández. Ojo, perfil se extendió. Lindo. Claro. Lindo, lindo, lindo. Quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Y con esto la Nadie pizarra nos 2 a nadie 0. Nadie gozó, estamos hinchando, ¿no? Puta sensible. Están dominando la pelota, pero ojo, no sé si con esto pueden dominar el partido. Mucho pase, poca profundidad. Pjanic. Bueno, vamos, 0. Buena salida del arquero. Tranquilo, pero 0-0. 0-0. Va a reponer la pelota desde el Pues, costado. ¿sabes lo que pasa, Adri? Nosotros tenemos un plantel. No puede ser ni que, que salgan dos y se arme un quilombo. Hay que probar ni el equipo. Ayala. Eso no. Claro. Claro, hay que probar ni... Claro. Llegará tranquilo el Falta balón Edgar. para el Cancerbero. Falta Edgar también. Falta Edgar. O sea, está Alfredo. O sea, tenemos que plantear. No, ya sé, pero... Gran corte defensivo. A la pelota larga y parece que va a llegar. No, ya me quedé. Se va metiendo por el costado. Y ahí está. Buena intervención del arquero. Pjanic. Espinosa. Y sigue con su magia tocando el balón. Qué buen balón que No le metió. salgan. Se viene. Le salió. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que Quiso tiene cortar este y... jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Y el arquero, nada. Vamos, pero 0-0. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Era buena la intención, pero les corta el balón. ¿Explican cómo regalan una pelota así, por favor? Estaba adelantado el jugador. Pjanic. Espinosa. Excelente movimiento de Cobb. Limpiamente, sin balón al rival. Esto puede terminar en gol. De Qué primera. bien que lo Bien, ha bien, hecho bien. el de los guantes, Bien. por favor. Puta madre, perdón. Esa pelota que va por la banda. Bien Esa cubierto, fue bien cubierto. buena. Ahí va la pelota en el área. Ayala. Bien Ahí ahí. está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Tranquilo, vamos. Se apoya en la raya. Una necesitan para empatar el partido. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Una pelota regalada. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Nos estamos apurando los perros, vamos. Fuerza. Gran pase puede ser. Tranquilo, vamos. Atendí Fernando. Se viene el bombazo. Bien, Felipe. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el Bien, fútbol Felipe. siempre gana. Sin problemas el balón. por Estaba el ni yo con uno. Caminando, Diego El- Zapata. Nos fuimos al carajo de repente, boludo. Se Vamos. viene el saque Fuerza. de manos. Sí. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ya solo 3 minutos le está quedando el partido. Pelota, Así vamos. nomás se le fue la pelota. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada.
Si Dale. esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Es un genio pasando la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Enorme posición. ¡Gol! Bien, Miguel. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mari. No, pues la iba a jugar seguramente o no. Ah. Dale. Dale, dale. Voy a mirar los perros. ¿Quién agarra capitán para...? Mismo equipo. Ah. Bien ahí. Entren, entren. Los perros, el Rai juega mucho. Juega mucho con el doble X. Sí, no, ya sé, pero los centrales nada más tiendan porque ellos juegan mucho con el doble X. Juegan directo al doble X. Vieron que los perros de Canadá, 50 grados hizo. Hmm. Sí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando con la gente de Slide? Va ahí.
Mira, mira. No están transmitiendo. No están transmitiendo. Vamos a ver si... No, nadie está jugando. Abel no está jugando. No. ¿Qué te pasa, Miguel? Te veo bajoneado, rey. Te dejó tu pendeja. Ay. Viene ahí. ¿Qué pasó? Salí de ese grupo malequiña de Rainbow, salí, bro. Y no, por si acaso. Por si rompen las bolas. Qué frío que hace, bro. Slide y Sport. Mmm. Mmm. Ah. ¿Clasificó o Slide? Mm. Malequiña está. Yo le vi flojo al lateral izquierdo a Gianni. Le vi flojo a Tomate. Le vi flojo a Le vi flojo a Tomate. Pero el problema que yo me di cuenta a Tomate le cuesta con este rombo cerrado con estas formaciones jugar de MBI o MBD es cuestión de practicar. Hoy no entró Edgar. Bien, Genji, bien. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver, porque viste que... Ahí está, vamos. Lucas. McLovin. ¿Y qué te dijo, papu? ¿Te ofreció plata? Qué grande Miguel. Miguel, si no está en nuestro equipo, iba a ser multicampeón ya. Pero hizo el aguante siempre. Me acuerdo no metiste un gol, hijo de puta. La pasada está viendo ese partido. ¿Qué tal, amigos? Vámonos, perro. Bienvenidos sean todos aquí.
bella jornada. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Esto será un así mira, Marito, espectáculo. La verdad, Fernando, que estos son los partidos. Atento a que se viene. Se metió justo a tiempo. Lateral. Benítez. Ahí se viene, lo va a tener. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Vámonos, perro. Oportuna Puesto. intervención levantando el balón. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Okazaki va para el costado y puede centrar. Manteca. Recupera, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Qué chulea más ganas Ahí hay. pasa la pelota. Vamos. Gran intento sin el resultado que esperaba. Ahí. Mufaron. Pase bastante peligroso. Rápida devolución de pelota. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe. Segundo todo. palo, el 11, este es altote. Yo no puedo marcar. Va la pelota desde el córner a la olla. Esto será córner, nos dice el referí. Tsunami de oportunidades en el área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Quagliarella. Excelente pase filtrado. Buena intercepción. Benítez. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Okazaki. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Buena pelota por afuera. Ah. Buena decisión la del árbitro. Y tiro Acérquense. Quédate ahí. Enfrente. Bueno, después vamos a ver eso. Ahí va el toque en corto. Va a jugar por el costado. Se aleja el puso, y se peligro puso con del frente, área, y se rechazado puso con el frente, balón. papu. ¿Qué onda, ve? Arce. No hay... A ese... En una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Y ahí avanza con la pelota, se está Todo vistiendo de sencillo, genio. están todos sencillos la bella. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Bueno, Villa, para plagarte ese amigo. ¿Qué onda, ve? No se puede jugar así. Decide reventar la pelota. Necesita compañía, lo presionan. Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. Fernández. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahora es pelota de ellos. Pegado a la banda. Sí, ahora hay que tener cuidado. Uno se la pasa el otro se la pasa a aquel y aquel se la pasa a uno. Así están jugando. Gran trabajo defensivo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Ahí se arma. Deja el peluche en su casa. Han recuperado Hacia adelante. en zona de ataque.
alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Gran centro. Bien, Villa. Se ha cortado la jugada. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Se va. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Baptiste. Ahí se viene y si se anima lo clava. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Cuidado que puede terminar en gol. Cambia la posesión de la pelota. Ah. Ahí cuenta con apoyo. Pero. Le están Qué dando entrada. un minuto de agregado al compromiso. Ah, no. Sigue adelante, buena conducción. Fernández. Bien. Bien probado. Bien probado, bien probado. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se termina la primera parte de 5. ¿Qué te ha parecido esta primera parte, Mario? Bastante pareja, creo que el empate hasta el momento es justo y lo que hemos visto en el terreno es muy parejito. Vamos. Que totalmente ahí para los nervios los perros que onda. No. No entrenaste pero hoy, Villa. Villa. No entrenaste pero hoy. Ay, güey. Bueno, vamos. Vamos. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Lo que quiere meterle en diagonal. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportuno. No hay próxima hacer doble X en el medio. Hoy Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Ahí también. Se conforman los dos. Baptiste, cero peligro luego de la intervención del arquero. Bien, bien. La verdad Vamos. que esa pelota Atrás atiendan, no se le bajamos. puede escapar. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Avisa, papo, avisa. El córner que llega al área. No se complicó para nada el portero en el córner. Su arquero es bueno, el arquero este es bueno, este es shorty, vamos. Bien. Entra bien y la pelota sale disparada. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Messi. Bogatets. Okazaki. Baptiste. Quagliarella. Han sido pacientes y juegan esperando el No. espacio. Benítez. Brillante cambio de juego. Esa pelota no es más de ellos. Se están prestando la pelota nada más. Ojo con este pase y ahora. Qué bien que se saca.
Navas lo gana. Se cruza bien para tapar la pelota. Arce. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y es que seguimos con el partido 1-0. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Buena pelota por la banda. ¿Y la pelota a quién le queda? Le Bien, regalaron tranquilo, la vamos a ver. banda y corre con tranquilidad. Yo no llevo ni moto. Yo estoy bajando. Ahí va. Ya no controla la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Messi. Bien, bien. Ponle. Responde bien la defensa. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Atento que parece buena. Muy cerca. Bien, bien. Acaba de evitar el gol. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Gran pase puede ser. Esa pelota ha salido al lateral. Ojo con esto. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Segundo. Es impresionante este arquero. Segundo. Está el arquero sale. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ojo. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Fernández. Increíble. Quedan 15 minutos en este partido. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí los acaban de frenar. A ver quién se queda con la bocha ahora. Es buena la pelota atrás. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, No, podría aquí ser no me más. puede. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. ¿Cuál de Arena? Le queda poco al partido y no hay definición. Vámonos con refuerzo. No le queda mucho a este partido, se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Vaya momento que vive el estadio, Mario, las gradas no paran de saltar, lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Tranquilo. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente... Yo estoy cubriendo la derecha, ¿no? Ha pasado de ser Que alguien cubra mi- dominado a dominador. que alguien cubra a mi y por eso izquierda. La gente está como está. Explota el estadio. Y esto que no termina en nada, lo digo, le tiraron un peluche. Fuerza, Felipe, Esa vamos. pelota se va por el costado y lateral. Tiene que practicar, Corta vamos. bien esa pelota.
Mira, por ahí. Tranquilo, tranquilo, vamos ya. 86. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Es así se tapan los centros. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Agarramos los más altos, los altos. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Oh, me sigue temblando el arco! Y ahí está. Este 92, mira por los 92. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tiene el bugueado, va, tío. Llega y saca la pelota. Se ha terminado el partido y no Pregúntale si hay revancha. peor que una visita a un dentista, te voy a contar. El equipo visitante Soltero, sí, soltero de salón. Tapó unos cuantos. Se jugó, no se jugó, malo, pero. Hablamos a Malaquiña bien. Y parece que sí, pues ellos juegan ahora. Hablamos, pero cuídense. Sí, porque ya salen. Tranquilo. ¿Qué cosa? Todo lo que te puso el arquero, papu. No, puede ser no es arquero, ellos están jugando nomás, están completando. Ese Toby Maidana tampoco no juega en el live, a no ser que haya fichado. No, que yo sepa no. No, no sé. Bro. No, claro, claro, Gengis. Sí, claro, Gengis. El tema es que la ansiedad de repente nos supera. Queremos ganar, eso no. Pero bien, tranquilo. Está ahí. Entra, entra, entra. No sé, bro.
Esto hay que tener en cuenta, estos partidos sirven para conocernos y para consolidar un equipo. Después viene la liga y la copa y se va a ver realmente, ¿no? Eu. Para mí que era Chortizer y Toby Maidana. Ese que... Ese no es el like, creo. No sé, vamos, no sé dónde está jugando, pero... Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? ¿Entraste en el Hugo ahora? mejor día de la semana porque hoy hay fútbol en el Kylian Prince Foundation. Fernando Palomo en esta cabina acompañado de Mario Kempes. Será un partidazo. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo estos dos equipos. Vamos a tratar de ganar los y perros por porque fin necesitamos ascender a los puedo segunda. ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Gol de mierda. ¿Para qué la hablé tan? ¿Vos me entraste, Hugo? Y es que Verga. seguimos con el partido, Salimos. Rosino. Martes. Sí, decirle. Te da que partido jugado. Por, por eso yo salí de ese grupo, boludo. No le soporto ni nada. Sí, ya sé, boludo. Pero yo soy así, boludo. No sé, de repente Villa, de repente Adri, que... Ah, Villa te ya mete un soco si te tenía al lado. El Rafa, boludo. En la falta, en el medio. Yo le dije, yo al que estaba enfrente a mí le dije quédate ahí, no sé ni quién era. Villa parece que era. Sí, ya sé. No pues, pero uno, pero espera, po, pero uno se puso enfrente y se quedó ahí. Sí, pero ya había ni un jugador adelante mío y después apareció otro. Sí, pero volvé por fuera de la cancha, papá, no había pasado enfrente. No. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? A la Bienvenidos a puta, te estoy Vallecas. Y desde hinchando, este ya estadio les mío. saludamos con muchísimo gusto. Ope va a pasar por afuera de la Estamos en cancha, esta obvio, cabina, joder, Mario boludo. Kempes y Dios Fernando mío. Palomo. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. No entrenó y La Villa está verdad que nervioso. el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso. No vamos a ganar, no quiero más perena. Que nos gusta. Felipe, vos no hablás, muy poco hablás. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Yo tampoco. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Parece que ha confundido los colores de la camiseta.
Atento que parece buena. Era buena esa, pero se fue larga. Nadie lo quiere perderlo. Decímelo a mí. Lo está intentando por el costado. Cruza la pelota y puede ser. Ha conseguido despejar la pelota. Se están prestando la pelota nada más. Sí, pero no puede ser. Mira porque pasa en la liga pasada, nos llegan 4 o 5, no me la puta. Lo que se viene. Entonces, claro. Va a reponer la pelota desde el costado. Se convirtió en un muro el muchacho. Llega cortando bien y recupera. Hoy Jen ya apareció por mucho. Ahí le llega el apoyo. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No juego tan mal. No juego tan mal de MBI. Vaya manera de regalar la pelota. ¿Cuánta pelota me recuperé, boludo? En medio. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Y obvio, si el medio. No, pues yo que le digo a Adri, el medio que tiene que funcionar a los tres. Uno solo que no puede hacer magia. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Hermosa asistencia y peligro. El resultado de ir arriba, presionar, ahí lo tienen, el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Anderson. Y ahora entra por la banda. ¡Buen disparo! Una muy buena tapada del arquero. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Está Edgar no salía. Sí. ¿Por qué hace pase, boludo? Maravillosa acción defensiva, pero cuánto riesgo asume. Se ve Diego no va a atacar casi nunca. Peligrosísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Tiro de esquina que no genera nada más. Va para allá. Va pues posesión, salud pelota, chau. Bien ahí ese pase filtrado. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Fernández. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ferreira. Atento que parece buena. Buena intercepción.
Se viene acercando. Se anima. Ahí taparon el disparo. Buena intervención del arquero. Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo para revertir un resultado que lo tiene en contra. Genji, sí, Genji. Y sin embargo, el arquero rival está muy El otro, tranquilo. Gianni. Fernández. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. A ver si decide mandarla al área. Ahí se viene el córner, pueden ampliar la ventaja. Córner en corto. Tiene que jugar con la cabeza bien fría. Hola. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Entretiempo, Mario, sorprendente. ¿Por qué no me sale el ping de mi conexión? Yo no lo he configurado. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Un delay, la gran. Fue. Interceptando el pase. Esto ya huele a empate. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Qué cara de decepción que le ha quedado. Una gran oportunidad que se pierde para empatar el partido. Hay trabajo de la defensa. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno Qué piensa lento, yo antes del tengo mucho partido delay, y no lo sé que si me pasa conexión. durante el No me partido. parece. La verdad, están jugando los dos muy bien. Así resuelve el tema, mandando ¿Tiene el palo? del córner. Ahí va. El córner que llega al Hijo de área. puta, ¿dónde tiró? Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Morales. Hace bien, ahí queda la bocha. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Ya no controlan la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Llególe. Atentos que la pelota va al No, ahí está el córner. arquero. Segundo palo. Córner al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ñabo. Dios mío, el negro. Y así nomás se le fue la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Si va a tener una para meter un centro. Esta parece buena, ojo. Me piró. ¿Qué me contás, Marito?
2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. ¡Qué buena recuperación! Hay peligro en el pase, ojo. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Mira que parece que el arquero se le iba a dar un paseíto para fuera de su área. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Qué bueno. Por poco se le venían mayores problemas al arquero. Vaya suerte que... Y el guardameta que regala el balón, esto puede ser caro. ¡Ahí está! Entró limpito el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le Los permite puratas recuperar delanteras, y ¿no conseguir crees? el gol. La copa. Le quedan 20 minutos al partido. Pase bastante peligroso. Se les ha ido la posesión. Se les acaba de escapar la pelota. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Anderson. Esto puede terminar en gol. Se arreglaron de alguna manera No para hay correr, detenerlo. no hay correr, Genji. Tocaron de primera. O sea, en los partidos oficiales, ¿no? Ah, Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Se le fue el balón, así nomás. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario, habían quedado muy mal parados. Bien, arquero, pero sigue el juego. estamos en para jugar. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Fue mala el piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Tenéis jugador, qué mierda, Se ¿cómo le fue llega? la pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. Vamos. Han cedido la posesión. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. Lo apuran al arquero para forzar el error. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Por ahora se imponen los de atrás. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Esa pelota es buena, cuidado. Todo pelota en la entrada. Estamos jodiendo. Decide reventar la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Habrá 1 minuto de tiempo agregado. Regalan el esférico. Se termina el partido y vaya... Ya hablamos.